베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 있는 eran más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 받고 solicitud, 이것이 escudriñando cada 그러한가 día 하여 las escrituras para 날마다 ver si 성경을 estas cosas 상고함으로 eran así. 그 중에 Así que 믿는 creyeron 사람이 muchos de 많고 ellos 또 y mujeres 헬라의 que 귀부인과 y 남자가 no pocos 적지 hombres. 아니하다. 아멘. 내영혼아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque a través nosotros de tu llamado hemos recibido esa bendición inalterable y ayúdanos, Señor, a poder responder ante esa bendición que nos has dado y ayúdanos, Señor, a poder ser esos seres en el cual puedas ser aptos delante tuyo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 무기와 바꿀 수 없네. 영족을 내내신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고
이 시간 En esta hora oremos con un corazón verdadero y contrito en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque nos has llamado como tus servidores y la oportunidad que nos has dado de poder venir delante tuyo. Padre Dios, ten compasión de cada uno de nosotros. Padre Dios, sin tu amor y tu gracia no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que podamos conocer esa relación que tenemos contigo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no tener esa fe religiosa en el cual solamente miramos, Señor, lo que tú nos has dado y calculamos en esas cosas. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, siempre ten compasión de nosotros, en el cual, Señor, buscamos haciendo tu obra, pero en realidad estamos buscando lo nuestro. Padre Dios, que hemos abusado y usado de ti. Padre Dios, que hemos juzgado, Señor, las cosas con nuestro propio pensamiento. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos confesar, Señor, de que hemos muerto en Cristo y así nosotros podamos vivir con ese nuevo hombre y hacer verdaderos servidores tuyos. Padre Dios, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser esas personas en cual tú estés llamando. 예수님의 Damos 이름으로 gracias y 기도합나이다. en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 주님을 의지합니다. 사랑과 은혜가 가득하신 우리 아버지 하나님, Padre Dios, que eres lleno de la gracia y del amor, y te damos gracias porque en esta hora podemos entregar este culto delante tuyo. Y ayuda, Señor, que sea un culto en el cual podamos entregar en espíritu y en verdad y tener un momento en el cual podamos tener esa armonía completa contigo. Padre Dios, nosotros no podemos venir delante tuyo, pero en esta hora a través de Jesucristo y la gracia que nos has permitido hemos venido delante tuyo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos con ese corazón sincero delante tuyo.
Y ayuda, Señor, para que tú puedas escuchar nuestras oraciones y así poder venir delante tuyo a través de nuestra fe. Y ayuda, Señor, para que todos los espíritus inmundos puedan salir y así todas las personas enfermas puedan tener esa sanidad y puedan tener tu consuelo. Padre Dios, te damos gracias porque has puesto y edificado esta iglesia Songna, y has puesto al obispo Song King como el obispo. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos seguir al obispo en cualquier lugar que vaya. Y aunque ese camino puede ser difícil, incluso puede ser algo que nosotros no hayamos pensado, pero ayuda, Señor, a ir junto con el obispo y así nosotros podamos realizar esa obra que tú has pensado y así podamos ir en ese plan que tú deseas realizar en nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que no sea según nuestra voluntad, sino según la tuya. Padre Dios, y en nuestra iglesia ahora está teniendo muchas dificultades, pero Padre Dios, ayuda, Señor, y bendice a todas las personas que en medio de eso han estado junto contigo. Y ayuda, Señor, para que nosotros tengamos la fuerza y la fe para poder sobrellevar toda esta dificultad. Padre Dios, ayuda, Señor, a tener compasión los unos a los otros y tener ese corazón sincero en ti, tener un solo corazón y podamos así proteger a tu iglesia, al obispo que has puesto y a todos nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener un solo corazón. Señor, también consuela y dale la fuerza al obispo que está llevando esta cruz y este llamado dentro de tu iglesia y a toda su familia, y dale la sabiduría y el conocimiento de tu palabra. Y en esta hora también, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, para que Él pueda ser revestido con tu inspiración y tu sabiduría y así con gran fuerza pueda así proclamar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra y así poder triunfar en este culto. Y también recuerda, Señor, a todas las personas que están sirviéndote. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아들을 주시니가 나를 부르시고 영화롭게 하시네. 지금 우리의 고난은 장차 영광과 비교할 수 없도다. 보이는 소망은 소망이 아니니 보이는 것을 누가 바라리요. 보이지 않는 것을 바라며 오래 참고 기다릴지라. 우리를 사랑하시는 이 그로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 우리를 사랑하시는 이 그로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 사망이나 생명이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 높음이나 깊음이나 그 어느 것도 그리스도 예수 하나님의 사랑에서 끊을 수 없도다. 우리를 사랑하시는 이 그로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 우리를 사랑하시는
하시느니 그로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, 주의 날 오직 하나님께만 damos gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar delante tuyo y recibir nuestras oraciones, nuestras ofrendas. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado el diezmo, que han confesado que tú eres el buen pastor de ellos y tú eres dueño de ellos. Padre Dios, ayuda, Señor, para que esa bendición que viene de ti pueda ser llena en cada uno de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos que han cumplido fielmente ante esa promesa que han tenido delante tuyo, y ayuda, Señor, para que sus vidas, Señor, puedan ser bendecidas a través de ti. También debemos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias en sus vidas puedan venir delante tuyo, puedan ser esos amigos tuyos en el cual puedan ser usados por ti. Guíalos, Señor, y guárdalos. Y también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo de diferentes maneras. Y ayuda, Señor, que cada vez que esta ofrenda sea usada, tú puedas sostenerlos a ellos en sus vidas. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú eres aquel que puedas llenar a nuestra iglesia, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 예수 이름으로 축원합니다. 아멘. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나니
우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, el título es Siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Vamos a leer todos juntos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 입었으니 아멘. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar a esta palabra de Romanos para que todos nosotros podamos tener esa buena tierra para recibir esa palabra, y oremos por el obispo para que pueda tener esa sabiduría y esa inspiración y llevar esa palabra que es dada a la iglesia. Vamos a orar todos juntos. 시간에 은혜를 허락하심을 감사합니다. 성령이 교회를 하고자 하시는 그 말씀을 우리 감독님께 대언케 하셨사오니 그 말씀이 하나도 가감 없이 우리 모든 성락인들에게 또 우리 교회 위에 온전히 임할 수 있도록 도와주십소서. 하나님의 말씀이 증거될 때 듣는 우리의 심령이 준비되어지기 원합니다. 우리의 마음에 겸손한 마음을 창조하여 주셔서 우리의 마음이 교만하지 않고 그 말씀을 아멘으로 화답하며 그 말씀을 간절히 간구하는 심령들 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님의 말씀이 우리에게 임하게 하여 주셔서 교회가 변화되었듯이 우리도 변화되어지며 우리의 나가는 모든 걸음이 예수의 걸음을 따라갈 수 있도록 도와주시고 우리에게 임한 그 복음의 진수를 우리 모두가 온전히 깨달을 수 있도록 도와주십소서. 넘겨짚지 않고 또 넘겨 듣는 자가 아무도 없도록 도와주셔서 하나님의 크신 역사가 있도록 도와주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra con todo fervor. Derrama tu poder en tu siervo y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con la llenura de tu poder y al proclamar tu palabra pueda salvar el espíritu y el alma de todos nuestros miembros. Y ayuda, Señor, que así a través de esta palabra pueda estar esa verdad tuya. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy, el día de hoy, estoy aquí para poder proclamar la palabra de Romanos 1:1. Y a partir del día de hoy, estoy pensando en enseñar la enseñanza de Romanos. Y al ver y experimentar muchas cosas antes y después de la situación que tuvimos dentro de nuestra iglesia, algo que me causó un gran impacto fue justamente el hecho de que nosotros no conocíamos realmente el Evangelio, y llegué incluso a juzgar en mi corazón que no tenemos el Evangelio. Y aún ahora, después de lo que ocurrió en nuestra iglesia, al observar muchos de estos aspectos y las actitudes de muchas de las personas, llegué a pensar que para nosotros es verdaderamente urgente que comprendamos el Evangelio. Y por eso sentí una crisis en este asunto. Pensé, debemos aprender Romanos rápidamente. Y en realidad, desde hace mucho tiempo atrás he tenido esto en mente, y así el día de hoy estamos viendo el primer capítulo y el primer versículo de Romanos. Y me preguntaba cómo debía abordar Romanos, y en mí me faltaba esa confianza, y aún hoy no estoy seguro hasta cierto punto debemos compartir esto, porque no es fácil pues abordar Romanos, y la carta de Efesios también requería muchas fuerzas. Pero esta palabra de Romanos también se demanda una fuerza mucho más grande, y me hace pensar, ¿será que yo podré realmente hacer esto?
y hay muchas cosas en las que soy insuficiente y sobre todo los límites de la fuerza y también de la salud y todo esto. Y también pues no es fácil todo esto. Y aunque nosotros ahora vamos a tratar con Romanos, no vamos a poder compartir cada uno de los versículos como hicimos con Efesios. En el caso de Efesios fue inevitable hacerlo porque es un manual de la vida de la iglesia, la palabra de la dirección de Dios, y por eso no se puede omitir ni un solo versículo. Y porque si queremos conocer la verdadera naturaleza de la iglesia cristiana, necesitamos ver todos los versículos, pero Romanos nos presenta un núcleo y justamente es qué es la salvación y cómo es la vida que responde a la salvación, y eso es lo que debemos conocer. Por eso no vamos a mirar cada uno de los versículos, sino vamos a avanzar lo más rápido posible en esto. Sin embargo, esto no significa que mi esfuerzo vaya a disminuir, sino que es todo lo contrario, sino que debo digerir cada una de las partes con certeza. Por eso va a ser difícil para mí. Y al principio pensaba hasta dónde deberíamos llegar. ¿Será que en un solo tiempo estaba pensando solo hacer los versículos hasta el versículo 3? ¿O será que estaba considerando hacer incluso los capítulos centrales, que es hasta el 4 hasta el 7? Sin embargo, en realidad no me sentía suficiente valiente para hacer esto, pero el Señor me ha dado esa meta de hacerlo hasta el capítulo 8, y conforme a la obra de Dios iremos hacia adelante a su guía. Y no sé si vaya a cambiar mi opinión la próxima semana, pero espero que Dios me dé ese valor para poder hacer hasta el capítulo 8. Y ahora Romanos es una explicación del Evangelio, y como debemos conocer Romanos para conocer verdaderamente el Evangelio, debemos estudiar Romanos. Y cuando llegamos a entender por medio de Romanos los principios del Evangelio, entonces podemos entender toda la Biblia, porque bajo este fundamento el Evangelio fue constatado y podemos juzgar todas las cosas a través de esto. Sin embargo, si no estudiamos Romanos, en muchos casos me he dado cuenta que así no conoceremos el Evangelio. Y también me hace pensar ahora, si no pues estudiamos Romanos, entonces no vamos a poder hacerlo más adelante. Y eso es algo que he pensado durante un año. Y si no lo hago yo, nadie lo podrá hacer. Y nuestra iglesia en Songnak nunca lo haremos. Y ese pensamiento me había molestado por un tiempo. Y así pensé, si no lo hago ahora, no podré hacerlo más adelante, porque cuando ya envejezca, pues obviamente la capacidad física será mucho más, no podría hacerlo. Y así, por eso decidí el día de hoy comenzar. Y aunque no pueda decirlo con una gran promesa o una respuesta con una voz llena de confianza, primero quiero pedirles disculpas, pero primero tenemos que compartir esto, y es eso, recibir el beneficio de conocer qué es Romanos. Romanos nos enseña cómo debemos creer en Dios, de quién es Dios y qué relación tenemos con Él. Pero esto no lo dice pues simplemente en una respuesta ya elaborada, como si fuera algo que nos colocara en la boca, sino más bien esto posee una estructura y un carácter que nos lleva a pues comprender esto por nosotros mismos, y nos llega a preguntar qué significa realmente creer en Jesús. Y pues llegaremos a una posición mucho mejor y una posición mucho más clara de la que antes teníamos al conocer Romanos. Y de esta manera también obtendremos una idea más firme de cómo debemos vivir y pues qué clase de vida debemos de llevar. Por lo tanto,
Aunque no estudiaremos todos los versículos, nos moveremos con flexibilidad según lo que se requiere en el momento. Y una vez más quiero repetir, lo importante aquí es captar las pistas de lo que el apóstol Pablo está diciendo, su actitud hacia Dios, cómo piensa él acerca de Dios, cómo él sirve a Dios, cómo lo está adorando. Debemos considerar su posición, la posición de Pablo, y así ir desarrollando una visión que nos permite comprender los hechos reales que existen entre Dios, es decir, entre Cristo y Pablo. Y de esta manera no se tratará de recibir algo de manera forzada, como si fuera impuesto en nuestro corazón, sino más bien es de mirar por encima del hombro del apóstol Pablo y contemplar juntos al Dios que él está mirando. Y así vamos de esta manera, percibir a Dios y juzgar nosotros mismos esa posición y ese sentido, intentar leer la gran voluntad de Dios. Y al observar la actitud de Pablo, también podremos determinar qué actitud debemos adoptar nosotros. Y solo cuando el Evangelio echa raíz hay vida eterna. Por eso considero esto como algo sumamente urgente y necesario. Y al desarrollar la enseñanza, no pretendo levantar una teoría especial ni un sistema teológico de ese tipo, sino que juntos con los principios del Evangelio, deseo compartir en lo posible muchas verdades básicas y fundamentales de la fe, compartir los conocimientos fundamentales del cristianismo. Nuestra iglesia carece mucho de estos fundamentos. Por eso, a medida que sea posible, deseo compartir la palabra para así nutrir y despertar sus almas. Y no quiero pensar diciendo, seguramente nuestros hermanos ya saben esto, desde que ha tenido su vida de fe por mucho tiempo, debe conocerlo bien. Y al contrario, pienso que todavía somos como niños que necesitan la leche y que aún nosotros debemos beberlo juntos. Por lo tanto, y en medio de este comienzo, de este desafío, que no es nada fácil, y al dar este primer paso para establecer este nuevo sistema, pues les pido que me animen con todas sus fuerzas y también oren mucho por mí. Ahora, la relación entre Dios y nosotros, es decir, nuestra relación con Él, solo puede comprenderse mejor si llegamos a conocer nuestra realidad espiritual. Si no conocemos nuestra condición espiritual, es difícil establecer una relación con Dios. Y entonces careceremos de esas ideas sobre qué actitud debemos tener delante de Él. Y en este punto debemos sacar a luz a algo y se trata de una debilidad que se encuentra en muchos cristianos. Y muchos cristianos, muchos creyentes insisten demasiado en su autoridad como creyentes. Nosotros como cristianos a veces, y no en realidad no solo a veces, sino en todo el tiempo, nos atribuimos en una posición demasiado elevada. Y por supuesto, la posición que Dios ha preparado para nosotros es indescribiblemente alta. Sin embargo, esto no significa que debamos disfrutar de ello plenamente en toda nuestra vida. Y tendemos a llegar a llevarnos a nosotros mismos hacia la arrogancia. Y esta es una tendencia muy común en los cristianos, aunque no sea en todos.
Y precisamente por pues estas actitudes pues arrogantes es algo que nosotros debemos tener de cuidado. Y entonces, ¿cómo debemos tener cuidado? Ciertamente, como creyentes, debemos tener ese gozo pleno dentro de nosotros, sentir un gran orgullo por todo lo que el Señor nos ha concedido como en su gracia y ser animados por la condición de ser hijos de Dios y por la dignidad de ser cristianos. Pero nuestra vida debe conducirse de una manera pura, humilde, cuidadosa. Y esto es acorde a esa identidad de ser cristiano. Y el primer botón debe ajustarse de la manera correcta. Y ese primer botón es ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo realmente? En otras palabras, lo primero que un creyente debe hacer es establecer correctamente su relación con Dios. Si este primer botón no está puesto bien, inevitablemente viviremos en constante desagusto con Dios, sin poder mirar a Dios y continuaremos en esa vida errónea, en esa vida equivocada que no tiene armonía con el Señor. Y un problema que se observa hoy en muchas iglesias es que pues están demasiados atrapadas en la teoría del cristianismo y están extremadamente atadas a ello. Es decir, con la ayuda de la doctrina y de la teología, nosotros podemos organizar la fe cristiana de esta manera. Si hago esto, recibo la salvación. Si no hago esto, no será así. Si hago esto, entonces será aceptado por Dios y así rechazado por Dios. O sea, tenemos esas doctrinas y podemos escribir esto pues manualmente también. Pero esto solamente es una buena guía secundaria para poder ordenar esto. Pero la verdadera esencia de la fe cristiana es la relación de Dios con Dios, una relación personal. Y cuando vivimos dentro de este ambiente cristiano que ya está extendido y predomina, entonces reaccionamos con gran rapidez frente a esos beneficios que podemos recibir humanamente. Por ejemplo, puedo recibir tal poder de Dios, yo tengo esto de Dios. Sin embargo, nosotros solemos descuidar los deberes y las responsabilidades que vienen a través de eso. Y eso es un error muy común dentro de nosotros, y de esta manera la vida de fe va generando continuamente esos pensamientos desequilibrados, actitudes torcidas, y mantiene una actitud errónea. Y de esta manera el equilibrio, el balance es sumamente importante. Por eso la Biblia nos muestra que debemos comprender todo en conjunto como una sola imagen, con el enfoque de la relación entre Dios y nosotros. Y en otras palabras, debemos ver correctamente nuestro estado espiritual. Y solo así nuestra fe podrá avanzar con el camino correcto. Y para lograr esto necesitamos un testigo importante, alguien que pueda explicarnos bien el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién podrá explicarnos con claridad el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién podrá enseñarnos esto? Debe ser alguien que lo conozca muy bien, ¿no es así? ¿Y quién más podría ser que el apóstol Pablo? Y no cabe duda de que entre todos los apóstoles, Pablo es la máxima autoridad para explicar el Evangelio de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo él mirará pues ese espíritu, el mundo espiritual? Y sin duda habrá una gran diferencia entre cómo nosotros miramos ese mundo espiritual. Él es aquel que encontró personalmente con Jesús y quien fue un erudita del Antiguo Testamento, que luego de tener ese encuentro con Cristo, renació toda su vida por medio de la inspiración que ha sido derramada por Jesús. A través de esa inspiración y ese mundo espiritual al que Pablo pertenece y al que nosotros pues conocemos, tiene una gran diferencia. Y por eso
Nosotros necesitamos de gran manera e importancia que nosotros como cristianos consideremos las perspectivas y la actitud de Pablo, del apóstol Pablo, como nuestro estándar de guía. Y ahora, si miramos y les hablo acerca de Romanos, primero debo hablarles sobre la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Es el libro que contiene la revelación de la salvación de Dios. Y toda la Biblia es el libro que contiene la palabra de revelación que Dios entregó al ser humano que era pecador. Y la Biblia contiene esto, o sea, el hecho de entregar al ser humano, el hecho de poder salvarlos a ellos. ¿Y cuál es el contenido que tiene? En primer lugar, la Biblia revela el destino de la humanidad que fue consumado por el pecado y atrapado por el pantano de la perdición eterna, de donde resulta casi imposible salir de ello, y muestra así la gran crisis en la cual el hombre se encuentra. Y esto es un contenido fundamental en la Biblia. Y en segundo lugar, la Biblia revela la voluntad salvadora de Dios y la obra de salvación que Él está realizando y llevando a cabo para así rescatar al ser humano. Y en tercer lugar, enseña que para llevar a cabo esa salvación, Dios entregó a la humanidad un Salvador, quien es Jesucristo, y Él es el único camino para poder obtener la vida, aquel que debemos seguir y a quien debemos confiar. Y la Biblia da testimonio de esto. Y en cuarto lugar, al reunir y presentar estos hechos, el gran esfuerzo de la Biblia consiste en mostrar a través de la Biblia la obra de que Dios realizó desde el principio hasta el fin de los tiempos, y esto es lo que la Biblia testifica. Y la Biblia, que contiene este contenido, posee en su estructura una gran diversidad. Y por eso es fácil que se pueda perder de vista. Es el núcleo central de la Biblia, porque la Biblia contiene muchos libros y con diferentes autores, e incluso con diferentes entornos, incluso el contexto de redacción y los diversos géneros culturales y literarios. Por eso uno podría pensar, pero ¿por qué hay tantos libros que son tan diferentes reunidos en un lugar? Y uno podrá también dudar de esto, pero la verdad que enseña la Biblia es solamente una, y incluso es como si estuviera en un solo hilo, y conviven por medio de esa diversidad. Es decir, la verdad sin error mantiene la continuidad y la unidad de toda la Biblia. Y en esta perspectiva, incluso cuando miramos un solo pasaje de las Escrituras, debemos confirmarlo siempre en conexión y en armonía con la verdad que se adjunta en toda la Biblia. Por lo tanto, cada parte que interpretamos también tiene que verse en esa visión panorámica de toda la Biblia. Y en la Biblia encontramos las epístolas, y en el Nuevo Testamento esta aparece después de los evangelios. Y también se puede subdividir más, pero en términos generales se llama epístolas, y es decir, las cartas que han pasado, que son forma, o sea, que forman parte de las Escrituras, y en ese conjunto se encuentran los libros que expresan la manera más directa del Evangelio dentro de los 66 libros de la Biblia. Pero si queremos confirmar lo que es la salvación, debemos ver las epístolas, y entre ellas la que explica el principio de la salvación de manera más fundamental y esencial y profunda es la carta de Romanos.
Romanos fue escrita por Pablo en tiempos en que recorría varias regiones del Imperio Romano entregando la obra misionera para la evangelización de los gentiles, y en ese contexto, con el deseo de visitar también la iglesia de Roma, decidió enviar una carta a la iglesia. Y en aquel tiempo existía una iglesia en Roma y fue formada pues por unos pocos judíos que creían en Jesucristo, pero en su mayoría de esas personas eran gentiles. Y muchos de los académicos pues suponen que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y muchos se sorprendieron al escuchar que hablaban en lenguas, algunos de los que presenciaron eso regresaron a Roma y edificaron ahí la iglesia. Y esto es solo una deducción, pero no se puede asegurar con certeza ni pues confirmarlo, pero es una hipótesis muy aceptable. Y lo cierto es que esta iglesia nunca había recibido una enseñanza directa de los apóstoles. Por eso no parecía que tuvieran un conocimiento profundo acerca de Jesucristo. Más bien, probablemente lo que pues hicieron fue superponer la fe del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que poseían en ese tiempo, y aplicándola a Jesucristo. Y por esta razón, en los ojos del apóstol Pablo, era urgente que ellos aprendieran sobre Jesucristo. Y además, los creyentes en Roma no sabían quién era Pablo, ni que él había sido comisionado directamente por el Señor como apóstol. Y así era necesario poder dar a conocer quién era él. Y por eso, antes de visitar a Roma, les envió una carta para presentarse a sí mismo, y antes de de ir y presentarse, hace para que ellos puedan entender quién era él. Pero precisamente si miramos el contenido de la carta, no se centra en solamente introducirse a sí mismo, sino que su pluma fue como usada por completo para explicar la verdad de Cristo, el principio del Evangelio. Y esto sin duda puede considerarse una obra sorprendente del Espíritu Santo. Y en el corazón del apóstol Pablo ardía una pasión intensa, y como alguien que profundamente había sido conmovido y sobrellevado por la verdad de Dios revelada en el Evangelio, y él sentía un fuerte sentido de responsabilidad y un ardor anhelante de transmitir rápidamente esa noticia a esos creyentes de Roma que no conocían, y por eso así fue conmovido y así fue como escribió la carta. Y Dios en aquel tiempo llamó verdaderamente a un hombre único en el mundo, una persona especial. Y él fue el vocero de Dios, el vocero principal que anunciaba las buenas nuevas de Dios. Y este hombre fue el apóstol Pablo. Pero puede haber muchos voceros, pero él era el vocero principal, como el redactor principal de los discursos en el Palacio Real de Dios. Y fue el proclamador que se convirtió en el eje central para dar a conocer el Evangelio que había llevado. Y él fue llamado por Dios para esta misma tarea, y únicamente para esta tarea. Los demás apóstoles también fueron llamados para predicar el Evangelio a los judíos, y les enseñaba, y para instruirlos y edificar iglesias. Pero el apóstol Pablo recibió un don especial para llevar a cabo esta misión entre los gentiles. Fue un don extraordinario, el don de poder mirar el cielo, de conocer la voluntad de Dios. Fue un hombre que recibió la revelación de Dios y que nos transmitió esa revelación. Y en aquel tiempo, el único capaz de presentar este misterio
de una manera tan lógica y clara, era precisamente este hombre, era el único que podía hacer esto. Y él era judío, también recibió una educación griega y además era ciudadano romano. Y también poseía pues esos dones en su carácter y tenía una gran capacidad de liderazgo y una persona fiel y era una persona sincera, con mucha compasión, incluso era humilde y junto con ello era una elevada inteligencia y un extraordinario pues talento literario en la expresión. Y fue llamado directamente por Cristo como apóstol y después recorrió diferentes regiones del Imperio Romano y cumpliendo la misión de ser un embajador de Dios anunciando las buenas nuevas. Y ninguna otra persona sobre la tierra realizó la obra que él llevó a cabo. Y Dios lo había preparado y lo estableció como el único hombre capaz de cumplir en aquel momento la obra que estaba en el plan, en la agenda de Dios. Y era un hombre que fue usado grandemente por Dios. Sin embargo, este apóstol, en el inicio de su carta, en la primera línea en la que revela su identidad, ¿cómo fue que él se presentó? Se presentó a sí mismo como siervo de Jesucristo. Digamos, cuando uno recibe la carta de alguien, es natural preguntarse, ay, ¿de quién recibí pues, la carta? ¿Quién es esa persona? Al principio tiene que revelar la identidad de esa persona. Y Pablo respondió diciendo, mi identidad es ser siervo. Y él no dijo, ay, yo soy aquel famoso hombre que hice tal en un lugar con un tal rango, sino se presentó a sí mismo como siervo. Y fue una forma de autopresentación que seguramente pudo causar cierta pues sorpresa o incluso pues desconcierto en las personas que recibieron su carta. Hoy en día, ustedes y yo será difícil para nosotros comprender lo que está tratando de decir, porque como creyentes conocemos la autoridad que lleva esa expresión siervo de Dios y es algo especial, ¿no es así? Incluso si una persona puede vestir con ropas sencillas y parecer débil, pero si esa persona dice ser siervo de Dios y entonces se verá de una manera completamente diferente y podemos encontrar esa pues aura majestuosa que viene de Dios. Si lo decimos de una manera. Y nosotros pensamos en eso, pensamos que esa persona tiene una autoridad especial que viene de Dios. Por eso ser llamado siervo de Dios es algo pues especial. Hoy cuando decimos siervo de Dios, entonces nuestra mirada ya es diferente. Pero ¿cómo se consideraba en aquel tiempo en el contexto cultural griego y romano los que recibieron la carta? Ellos cómo sintieron, o sea, cuál fue la esencia de siervo, pues para ellos era completamente diferente como hoy lo estamos percibiendo. Es completamente diferente a cómo lo estamos percibiendo ahora. El siervo en realidad es un esclavo. En aquel tiempo, con solo decir esclavo, había algo que les venía en la mente y la cual es todo pues una realidad completa diferente. El ser esclavo era la vida diaria para quienes pertenecían al Imperio Romano. Era una realidad cotidiana y para quienes tenían pues aquellos que tenían esa identidad de ser esclavo en Roma era un infierno y era extremadamente horrible y verdaderamente de una desgracia. En la cultura griega y romana, los esclavos no tenían ningún derecho legal y eran tratados prácticamente como un bien comercial. Los esclavos eran pues propiedad personal de sus amos y nada más. Y podían ser vendidos y comprados según el deseo de sus dueños. Y en ese sentido eran considerados igual a los animales como los caballos o los bueyes.
Y por supuesto, había una diferencia entre ellos y los animales, obviamente. La similitud era que eran como usados como herramientas, como objetos, pero la diferencia era que ellos podían hablar, que podían moverse. Eran instrumentos que podían moverse. Incluso eran desechados sin ser considerados. También carecían de esos derechos humanos y podían ser tratados de manera muy cruel. Incluso su vida y la muerte dependían totalmente de su amo. Si un amo los mataba sin ningún motivo, ellos no asumían ninguna responsabilidad legal. Y nadie pues cuestionaba esto y se consideraba algo normal. Y con esto podemos imaginar la extrema crueldad de la realidad y la situación que vivían los esclavos. Podemos considerar pues la impresión básica que ellos tenían o la sensación general o lo que ellos sentían al ser al escuchar la palabra romanos, y eran los más bajos en el nivel de la sociedad. Y para que este esclavo pudiera ser libre de esa servidumbre, de esa esclavitud perpetua, el único camino era la muerte. Y precisamente Pablo usa esa posición social extremadamente baja, ese estatus que ni siquiera se consideraban como hombres, para presentarse a sí mismo ante esas personas que estaban recibiendo la carta. Y el apóstol Pablo se presentó a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Y esta no era una idea superficial, sino que él verdaderamente se consideraba como esclavo y mantuvo esa convicción hasta el final de su vida. Por supuesto, si vemos ahora en el Antiguo Testamento, el concepto de siervo es bastante diferente. En la cultura judía, en la historia de Israel, el siervo tenía una imagen completamente diferente a eso, una imagen de autoridad. Y si vemos los siervos de Dios que eran usados por él, esas figuras que eran usadas, tenían una gran autoridad. Digamos, siervo de Dios, cuando decía, digamos, Abraham, Moisés, todos ellos eran siervos. Por ejemplo, Josué era siervo de Jehová, era también siervo de Dios. David era siervo de Dios. Isaías también lo era. Y las personas más reconocidas en la Biblia eran llamados siervos de Dios. ¿Por quién? Por Dios mismo. Por lo tanto, si bien era un siervo, pero esos siervos no se consideraban así de bajos. Si pensamos en un siervo, entonces podemos pensar de que si es siervo de Dios, su posición y estatus ya está siendo reconocidos de una manera considerable. Y así en el Antiguo Testamento la palabra siervo aparece con mucha frecuencia, y ese concepto de siervo de Dios incluía la humildad, pero también un cierto noble estatus, una dignidad que nunca se pierde, un título que lleva consigo el honor y el respeto dentro de la vida israelita. Sin embargo, cuando miramos el Nuevo Testamento y en particular en la carta de Romanos, si interpretamos el título de siervo como un símbolo de autoridad o prestigio, sería algo que es completamente erróneo. Y en el contexto en Romanos, la situación era muy distinta a la de los judíos del Antiguo Testamento y el sistema judío. Si vemos en el primer siglo, en el Imperio Romano, la realidad de la esclavitud era algo brutal y despiadado. Y si ignoramos esta realidad, entonces no podremos comprender correctamente la palabra del día, la palabra que hemos leído el día de hoy. Y cuando el apóstol Pablo se presenta como siervo y al explicar su relación con Dios y con Cristo,
¿Será que él utiliza el concepto de siervo basándose en el honor y en el estilo de los israelitas? Claro que no. Pablo no se describió a sí mismo como un siervo que expresaba pues esa noción de honor como judío, sino que consideraba a sí mismo simplemente como un siervo, un esclavo, completamente que se somete como a una persona que era como un animal o un instrumento. Él se miraba de esta manera y además mantuvo este título de siervo durante toda su vida y fue coherente en toda su vida cuando al considerarse a sí mismo y no se consideró como siervo glorioso de Dios, sino que claramente se consideró a sí mismo como esclavo. Y la actitud de Pablo que aparece en las cartas es verdaderamente humilde. Y como nosotros extraemos algunas partes y solamente explicamos eso, podemos interpretarlo a él como si fuera algo autoritario o presumido, pero no era así, sino que él era una persona con gran humildad. Incluso se describió a sí mismo como el peor de los pecadores, el más malo, el más perverso, el más sucio, el más despreciable. Y lo que es seguro es que Pablo no pretendió ser alguien más. ¿Y en qué sentido lo estoy diciendo? En el hecho de que él no pretendió mostrarse como alguien extraordinario, como si fuera un profeta del Antiguo Testamento con gran autoridad delante de los demás. Y él no creó una imagen de poder, sino que no se colocó delante de todas esas simples declaraciones diciendo yo soy siervo del Señor, sino que él se consideró a sí mismo como un esclavo y lo expresó sin vergüenza frente a los demás, aunque esto pudiera causarle algún prejuicio o podría ser menospreciado delante de los demás, sino que él afirmó y con toda sinceridad esto. Y cuando el apóstol Pablo dice yo soy siervo, no hay ninguna doble intención en sus palabras, y no es que en el trasfondo de sus palabras cuando dice ser siervo se surge una autoridad o es un estatus de un profeta reconocido, sino que él dice claramente de que él es siervo de Dios. Y ese siervo en el cual es el ser siervo en todo el sentido. Y por supuesto, Pablo conocía muy bien la posición de los profetas del pasado y sabía que aunque él fuera siervo, el estatus que tenía esto, sin embargo, en la relación con Dios y con Cristo, eliminó completamente ese sentido de honor que puede tener esa palabra. Él no mostró esto delante de Dios. Pablo comprendía muy bien esto y que era que Dios da autoridad e incluso es una posición y una dignidad a quienes pertenecen en Él. Él conocía muy bien esto y que junto con un llamado o un cargo también pues viene implícitamente cierta autoridad que viene con eso. Pero él sabía claramente esto, pero él no intentó ejercer esa autoridad ni presumir ese poder que podía recibir. No se jactó diciendo, ay, ¿saben quién yo soy yo? Ay, considerando siendo orgulloso, sino que él pues fue alguien que verdaderamente pues alguien especial. Para Pablo ser siervo no significa un pues ascenso social o un estatus pues superior, sino que definió esto como gracia. ¿Qué quiere decir esto? Ay, yo soy indigno, que no merezco recibir nada de estas cosas. Y la verdad es que él llevó esto en toda su vida. Algo que él no olvidó en toda su vida era que él siempre tuvo presente que cualquier pues dignidad, título, honor o cargos que Dios le puede otorgar a sus hijos no era elevar su posición como ser humano, sino que era pura gracia. Incluso al recibir la gloria de Dios, esa persona, aunque esté delante del Señor, aunque haya recibido esa gloria, quien se presente ante Él pertenece aún en esa vergüenza, debe ser humilde y todavía está en ese estatus de pecador. Y cualquier persona en sí mismo, el cristiano todavía está siendo contaminado por el pecado.
y que nadie, aunque pueda recibir los beneficios que Dios le otorgue, ninguno de ellos puede pensar que son dignos de recibir esto o que son merecedores de recibir esto. Y la actitud del apóstol Pablo, en mi opinión, solo puede entenderse si uno ha caminado por el camino que él caminó. Y él fue quien había perseguido a las personas que pertenecían al Señor que había resucitado. Pero en ese camino se encontró con el Señor e incluso escuchó su voz directamente. Y solo quien ha experimentado esto puede tener esas características que Él tiene. En ese día, al encontrarse con el Señor, recibió una fuerte reprensión y cayó al suelo en ese momento. Perdió la vista y fue guiado por otros. E incluso pues permaneció sin comer ni beber. Y en aquel día, y quien antes era erudita de la ley, comprendió su destino eterno y conoció en su totalidad la realidad del mundo de Dios, y automáticamente él entendió los principios de Dios. Y él escribió una carta en la iglesia de Corintios y ahí se encontraba un detalle interesante. Se refirió a sí mismo como servidores o siervos o ministros en la Biblia. Y es lo que dice, a que pues es Pablo y Apolos, servidores por medio de los cuales había creído, y esto según que cada uno concedió el Señor. Pablo y Apolos fueron líderes muy importantes en la iglesia primitiva. Y dice, hoy en día podemos encontrar aquí a los siervos, o sea, los pastores. Yo y también los pastores auxiliares dentro de nuestra iglesia son siervos de Dios. Y cuando dicen que somos siervos de Dios, ¿cómo les parece esto? Pareciera como, es mejor no pues meternos con él. O sea, pues sentimos que ellos tienen esa autoridad. Pero ¿qué significa realmente ser siervo o diáconos? Es en el texto original, la palabra significa literalmente alguien que atiende en la mesa, alguien que sirve durante la comida y asegurándose pues en estar todo completamente dispuesto para esto. Y de ahí viene esa palabra que usamos el día de hoy como diáconos. Y esa raíz la raíz de esa palabra viene de aquel que sirve en la mesa. Y los siervos del Señor en su naturaleza son siervos de Dios, o sea, son aquellos que sirven. Y en el caso del apóstol Pablo, el siervo es simplemente un trabajador, un esclavo. Y la palabra diáconos se traduce con más frecuencia como siervos. Por eso si vemos en la Biblia cuando se habla de los que sirven o de los ministros, se traducen como servidores, también asistentes, criado o ayudante o trabajador, ministro o diáconos. Se traducen de esa manera. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Sirven en la mesa, sirven a los demás. Ustedes, o sea, pastores y yo, ¿qué hacemos nosotros? Podemos imaginarnos esto. Es, digamos, que cuando una persona está comiendo, entonces nosotros pues le damos lo que necesita, le servimos esto, le damos la comida, el plato, el otro. Y así fue como se explicó esto. Por eso, acá cuando dice servidores o en otros lugares ministros, no tiene ese tipo de autoridad honroso, sino que simplemente presenta a ser un ser humilde y aparentemente insignificante. Y en la misma carta, en 1 Corintios, hay un pasaje que dice lo mismo y dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Y ahí en paréntesis puse esclavos. Pero entonces cuando dice somos servidores, pero entonces acá, ¿qué es lo que podemos decir? Yo soy siervo de Dios. ¿Qué es lo que podemos pensar en eso? Ese siervo de Dios, qué persona tan admirable. Pero en realidad esa palabra viene de la palabra esclavo.
La palabra esclavo tiene una matiz muy particular. Viene del griego uperetes y se refiere al trabajador, pero que es un esclavo. Y se piensa en los esclavos que reman un gran barco, y para mover un gran barco se necesita mucha fuerza, y los esclavos pues reman ah, en la parte inferior y pues en un lugar muy estrecho en el cual también hace mucho calor y también huele mal. Y en ese tiempo habían 2 niveles, y en el piso inferior los esclavos más pues duros y vulnerables estaban en la parte de abajo, y en el piso superior pues otros también remaban, pero los del piso inferior eran los más desprotegidos, y si sangraban o caían nadie los cuidaba en el lugar más abajo. Y estos esclavos remaban en el barco llamado galera, en el nivel más bajo. Estos esclavos eran los más despreciables y eran los más humildes en ellos. Aquellos que eran despreciados eran los más bajos de los más bajos. Y por eso el apóstol Pablo enfatiza en sus cartas que su título de ser siervo de Dios no es un honor basado en la tradición judía o en la reputación de Israel, sino que lo entendió como ese don de gracia, como gracia. ¿Esto qué significa? Significa que pues ni siquiera era digno de recibir esa autoridad que Dios les estaba dando, ni el poder era algo que él merecía, que no había nada que podía pues ser merecido por él. Y hay muchos pasajes bíblicos que expresan esto, y si vemos uno de estos, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo decía, ¿qué es lo que tengo para jactarme? Todo esto es gracia. El hecho que tenga oportunidades, que trabaje con diligencia, todo esto es gracia. Y la perspectiva del apóstol Pablo probablemente encuentra su modelo en las cláusulas sobre la esclavitud de la ley de Moisés. Y si vemos, Israel también tenía esclavos, y todas las sociedades antiguas pues tenían algún sistema de esclavitud. Y dentro de las leyes de Dios sobre la esclavitud, había cláusulas que permitían el servicio de toda su vida. Y digamos, cuando los esclavos hacían un pacto con su amo, o sea, tenían un contrato con el amo, algunos decían servirle de manera pues perpetua, entregándose completamente a su dueño. Y esto pues no ocurría con frecuencia, pero en ciertos momentos pues se les daba la libertad a los esclavos, a los siervos, antes de que cumplieran 50 años. Sin embargo, algunos esclavos podrían decir: ay, quiero seguir siendo esclavo. Pero lo que podemos encontrar en la Biblia es que hay algunos esclavos que llegan a amar profundamente a su amo. Ay, mi amo es bueno, mi amo es alguien que yo respeto, que es compasivo, que me ha tratado con dignidad y que es misericordioso, y este amo es aquel que me ha cuidado, y no puedo abandonarlo. Y él voluntariamente llega a decir: seré esclavo de ese amo toda mi vida.
Y las personas que desean hacer esto podrían hacerlo toda su vida. Por eso esa persona entrega su vida diciendo yo quiero servir a mi amo toda mi vida. Y cuando al tomar esa decisión, entonces el amo lo lleva ante un juez para poder obtener esa aprobación legal. Y incluso el juez ahora tomará al esclavo y perforará la oreja, pues poniéndolo en la puerta de la casa. Y así queda verificado esto, que desde ahora servirá a su amo de manera eterna. Y esta costumbre explica de manera muy precisa la esencia de la posición que el apóstol Pablo consideraba respecto a sí mismo. Y el apóstol Pablo se entregó completamente al Señor, a su amo, y al Señor que lo salvó de la muerte, de esa muerte eterna, aquel que no le reclamó los pecados, ni pues exigió una responsabilidad, sino que los cubrió. Para él, la autoridad o el poder o el honor que podría conllevar con su cargo no eran motivo de interés ni preocupación para él. No era algo, no era algo para un orgullo o ese orgullo o algo que pudiera presumir. Era completamente algo que no era de él. Queridos hermanos, ustedes y yo somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Y según la Biblia, el término cristiano se usó por primera vez en la iglesia de Antioquia. Y ser cristiano significa ser siervo, ser esclavo de Cristo, esclavo de Cristo. Significa que el amo de esa persona es Cristo y que nosotros somos sus siervos. Esto significa ser esclavos que pertenecen a alguien. Y ellos no dicen, ay, nosotros somos cristianos, ay, tenemos la gloria del cielo. Ni se identifican de un tipo de denominación o iglesia específica, sino que se consideraban a sí mismos que pertenecían a Jesús. Nosotros somos Jesucristo y nuestro Señor es Cristo. Y así es como ellos se decían de esa manera. Nosotros pertenecemos a Jesús y nuestro Señor, nuestro amo es Jesús. Y esto parece que es algo grandioso, claro que no, en realidad es un acto de humillarse a sí mismo. Y la esencia misma de la palabra cristiano coincide completamente con la mentalidad que tenía el apóstol Pablo. Los cristianos se reconocen como esclavos de Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue llamado como apóstol. Por ello fue enviado como embajador a todo el mundo, a los pueblos gentiles, para esparcir el evangelio. Y esto es algo extraordinario, ¿no es así? Es como cuando un rey envía a su representante más alto, la persona más importante después de él mismo, un embajador, un delegado especial, un mensajero. Pablo era un apóstol, era un embajador del cielo de Dios. Y en la tierra solo había 13 apóstoles, excluyendo a Judas Iscariote, que fue reemplazado. Y Saulo, que es decir, Pablo, se convirtió en el apóstol, formando parte de ese grupo de 13 que fueron escogidos. Y además fue escogido especialmente para proclamar el evangelio de Dios. Y Dios, preparando la era del evangelio, le confió un gran peso y lo asignó para cumplir este plan. Y cuando lo escogió, cuando tuvo este plan, dice que antes de que Pablo naciera.
Pero él fue llamado como apóstol y además apartado para dar a conocer el Evangelio de Dios. Y de hecho, como hemos descubierto el día de hoy, fue quien sostuvo una de las principales tareas en la historia del cristianismo y en la obra del reino de Dios. Fue un hombre verdaderamente grande. Y no hay ningún cristiano que no haya recibido la influencia del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo se llamó a sí mismo esclavo. Dijo que era siervo. Decía que comparándose con los de otras personas no era mayor a ellos. Decía que solo era esclavo de Jesucristo. O sea, soy esclavo de Jesucristo. Y lo consideró como una felicidad. Es el siervo del Señor. Para él era un honor y realmente era gracia para él. Ser siervo no significa para él una gloria del mundo ni un título codiciable o atractivo. Pero lo significativo era que él fue usado por Dios como siervo. Y para él era gloria. Él me está usando. Y por pues considerar esto como gran gracia, o sea, él consideró el ser siervo de Jesucristo como una gran gracia. Y así es como él pensó, como vemos en el versículo que sale en pantalla. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos también conocer esto, que ustedes y yo también somos siervos de Cristo. Y nosotros también debemos ver con claridad nuestra identidad. Y el hecho de que nosotros pertenecemos al Señor, tenemos que sentir esa gracia de Dios. Y si el Señor nos ha dado un cargo, esto es una gracia para nosotros. Si Dios también nos ha concedido un llamado, esto también es gracia. Si nos ha dado la nueva vida, esto también en la vida que nosotros estamos viviendo como creyentes es gracia para nosotros. No debemos ser orgullosos, no debemos ser arrogantes. Y en el camino que Pablo iba hacia Damasco, vio al Señor Jesucristo y así recibió su gran reprensión, se arrepintió y luego y así transmitió a nosotros esa revelación que recibió y eso nos despierta a nosotros y así podemos mirar la actitud que debemos de tener. Si un apóstol es un siervo, entonces nosotros incluso somos menor a eso, porque nosotros no podemos ser mejor que el apóstol Pablo. Sin embargo, somos igualmente recibidores de la gracia que él recibió. Y que el Señor se haya convertido en nuestro Señor, no solo pues es la causa de nuestra salvación, sino también es nuestra felicidad eterna. Nosotros somos felices porque el Señor es nuestro amo, es nuestro Señor. Y nos ha redimido a nosotros como personas como nosotros y ahora pertenecemos a Él. Aleluya. Y además nos está usando por sus propósitos. Y espero que ustedes y yo, al tratar al Señor como sus siervos por gracia, al ser tratados por Él como sus siervos por gracia, podamos servirle eternamente como nuestro amo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora oremos. Cuando oremos, vamos a confesar, no seremos orgullosos, no seremos arrogantes. Nosotros somos felices a través del hecho de que tú eres nuestro Señor. Y también sentimos felicidad porque nos llamaste, nos perdonaste y nos estás usando. Todo es gracia y serviremos gloriosamente a través de esta gracia. Oremos todos juntos. 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 복을 기억합니다. 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 은혜를 감사드립니다. 우리가 하나님 앞에 정말 무례한 자가 되지 않고 정말 폐를 끼쳐드리는 자가 되지 않고 교만한 되지 않고 오만한 자가 되지 않기를 원합니다. 주께서 기뻐하실 수 있는, 주께서 받으실 수 있는 정말
낮고 낮은 자지만은 주님께 용납되는 자가 되기를 원합니다. 하나님 우리 하나님 아버지, Padre Dios, pedimos por todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener esa relación correcta contigo, que no seamos orgullosos, sino que sigamos el ejemplo de nuestros grandes maestros de la fe y tengamos la actitud correcta delante de nuestro Señor Jesucristo, y haz que avancemos con humildad como siervos para ser usados por ti, y que nuestras vidas tengan valor delante de ti. Concédenos ser buenos diáconos, ser buenos siervos de tu obra, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y como acabamos de escuchar en la palabra, todos nosotros debemos respetar a nuestro Dios y también cambiar nuestros pensamientos de la manera correcta. Y espero que reunamos nuestros corazones con esta alabanza. 나의 평생에 가장 복된 일은 내가 예수님을 만난 것이라. 나의 평생에 가장 잘한 일은 내가 예수님을 주로 섬긴 것이라. 이 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강손이 나를 붙드시니 나는 예수님만 주로 섬기며 살리. 나는 주를 섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸어온 모든 시간 난 주의 은혜니 내가 걸어갈 모든 날도 주만 섬기며 살리. 오직 예수 이름 부르며 살아가리라. 이 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙드시니 나는 예수님만 주로 섬기며 살리. 나는 주를
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros de la iglesia y en todos los bereanos que han tomado al Señor como su Señor por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 용납해 주신 우리 하나님 앞에 큰 뜨거운 박수, 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha aceptado el día de hoy. Queridos hermanos, gracias